Luma está acusando a Genera y Genera está acusando a Luma. Mientras tanto, Ecoeléctrica y Costa Sur siguen en una situación de precario que, aunque por el momento parece haberse resuelto, ya es la segunda vez que ocurre el problema de las nominaciones. Y en este momento, donde hay crisis global, uno esperaría que haya coordinación, cooperación, en vez de confrontación y conflicto. ¿Qué sentido tiene? Y pueblo, echemos el ojo a esto. Hoy están peleándose por quién preside la Universidad de Puerto Rico, no a base de quién es la persona más preparada, de cuál es el rigor académico, de cuál es el historial administrativo, de cuáles son los contactos que pueden tener en Washington y en el grupo de MAGA o Trump para evitar que nos corten fondos, sino que se asignen fondos de investigación y desarrollo. Hoy, la pelea del país política es que la Universidad de Puerto Rico ha nombrado a la persona cercana a la gobernadora y que es una detractora del presidente del Senado, que está confrontándose desde todo el fin de semana porque ella no es lo suficientemente PNP. Aparenta ser que el presidente del Senado quería a Héctor Ríos Mauri. Y voy a hablar de eso ya mismo. Pero esto es bien, bien peligroso. No hagas esto. Esto es muy pegriloso. ¡Muy pegriloso! ¿Por qué esto es peligroso o pegriloso? Porque en este momento nosotros, contrario a China, que ha aumentado dramáticamente su operación utilizando energía eólica y energía renovable, nosotros nos hemos metido pata abajo de embow hasta 100 en el tema del gas y en el tema de los combustibles fósiles. Y el tercer país más productor de gas natural del mundo es Irán. No me lo estoy inventando, busque los datos por usted. Los he publicado en mi canal de YouTube, Jay Fonseca PR, si los quieren ver. Y los datos son que la exportación de gas natural que tiene Irán no solamente es importante, sino que nos muestra de nuevo el conflicto que hemos hecho, el error que hemos cometido nosotros al seguir dependiendo de los combustibles fósiles. Más nos conviene depender de energía nuclear, aunque nosotros no controlemos el uranio. Más nos conviene la energía evidentemente eólica incluso, o los cambios de temperatura del mar, o el hidrógeno verde. Todavía eso son cosas experimentales y medio elucubraciones. Pero energía solar no. Y hoy estamos de nuevo en una confrontación entre Luma y Genera. Escuchen lo importante de esto. Luma saca un comunicado de prensa diciendo que la culpa de que nos quedáramos sin combustible fue a causa de que Genera no compró las nominaciones correctas o hizo las nominaciones correctas para la compra de gas natural. ¿Qué diablo significa eso para usted y para mí? Pues significa que aunque el estimado de consumo de combustible lo hace Luma, el estimado de compra de combustible y las nominaciones la hace Genera. O eso dice Luma. O sea que dos empresas que tienen que estar en coordinación y cooperación, lo que están es en hostilidad y en confrontación. Y eso es un problema porque las nominaciones o la compra de combustible, de cuánto combustible vamos a comprar para operar tanto Ecoeléctrica como Costa Sur. Si usted no lo sabe, hay un tubo que conecta Ecoeléctrica con Costa Sur y de ahí sale la mayor parte de la energía eléctrica de este país. La mayor parte de la energía eléctrica de Puerto Rico sale de ese tubo, de esa conexión que hay entre Peñuelas y Guayanilla, por ese gasoducto que conecta esas dos empresas o esas dos plantas de generación, Ecoeléctrica privada, Costa Sur
de la Autoridad de Energía Eléctrica, ahora administrada por Genera. Y esa tubería se llena de gas. Pero si no hay gas, pues nos quedamos sin gas, obviamente. Pues dice Luma que Genera calculó mal e hizo mal las nominaciones y por consiguiente se compró de menos del gas que hacía falta. Eso dice Luma. Genera, pues le echa la culpa a Luma y Luma Genera. Lo cierto es que se compró de menos de la energía o del combustible que nos hacía falta. Y por tanto, nos quedamos sin gas. ¿Qué ocurre cuando nos quedamos sin gas? Ocurren dos cosas. Número uno, hay que cambiar a bunker o a diésel, que son 2 y 3 veces más caro que el gas. Pero eso no es solo lo que ocurre. Las plantas de energía eléctrica, cuando usted las cambia de combustible, esto no es como su carro que usted cambió de Shell para Móvil o Golf o Puma, la que usted quiera. El carro suyo pistonea, ¿verdad? Cuando usted cambia la gasolina, ¿verdad que su carro como que pistonea? Como que no funciona igual, pero funciona. Pues estas plantas se autoprotegen. Y una vez usted la cambia de un combustible al otro, eso requiere unos procesos de apagar y prender, de hacer una operación distinta y alterna, y por tanto la probabilidad de que falle aumenta considerablemente. Así que Ecoeléctrica y una de sus unidades, cuando prendió en el combustible alternativo, en diésel o en bunker, que el caso de ellos creo que es diésel, no estoy seguro, creo que es diésel, falló la planta y se apagó, causando los apagones y relevos de carga que usted vio que ocurrían a destiempo. ¿Se acuerda que las pasadas semanas hubo problemas en las mañanas? No en las noches, en las mañanas de relevos de carga. ¿Por qué eso estaba ocurriendo? Porque teníamos un problema de que Ecoeléctrica estaba cambiando de combustible y cada vez que prendían la planta no estaba en igual eficiencia, porque esas son plantas delicadas que operan en combustible y eso estar en el cambia no le es favorable, igual que en tu carro. Pero tu carro pistonea, en el caso de esas plantas se protegen y apagan. Y eso que ocurrió provoca que tengamos relevos de carga continuos. Y tú esperarías que la conversación pública hoy del presidente del Senado y de nuestra gobernadora y del SAR de energía y del negociado de energía y de las alianzas público-privadas y todos esos reguladores de la Autoridad de Energía Eléctrica, la Junta de Directores y toda esa gente que está administrando el sistema de energía eléctrica de Puerto Rico, donde todo el mundo manda, pero nadie tiene a cargo nada y nadie evita estos problemas. Pues hoy estamos en una situación de umbral. ¿Cuál es? Que hay una posible guerra. Esperemos que no. Pero la mera posibilidad de que Irán invada el estrecho de Hormuz, que no creo que lo vaya a hacer, mucho menos sabiendo que está la quinta flota de Estados Unidos en Bahrein allí para evitarlo. Pero el mero hecho de que ocurra la posibilidad, el mero hecho de que hay y que usted, sabiendo las circunstancias, porque esto no es nuevo y que la confrontación con Irán lleva tiempo ya, simplemente ahora ocurrieron los bombardeos. ¿Cómo a usted se le ocurre, en vez de estar en coordinación y comunicación, estar en controversia y conflicto con las dos entidades que tienen que buscar la manera de, en colaboración y cooperación, asegurarse de que esto no pase y que tengamos el suministro suficiente de combustible para que en caso de una situación global el país sufra lo menos posible? Vamos a sufrir porque no controlamos nuestra generación energética y los combustibles de los cuales seguimos dependiendo. ¿Qué elección más grande deberíamos vivir hoy? ¿Qué golpe más fuerte deberíamos hoy estar en reflexión nosotros? De que no aprovechamos los pasados 4 años para con el tranche 1, 2, 3 y 4 en las fases que suponía que nos moviéramos energía renovable, porque el plan integrado de recursos establecía
desde el 2019 que nos moveríamos a energía renovable y tendríamos al menos 40% para el 2025. No tenemos ni el 5%. Si no fuera por los privados que generan su propia energía y son prosumidores y generan su propia energía, necesitaríamos cerca de 800 megavatios todo el tiempo de producción energética. Porque no cumplimos con la ley del 2019, ni con el Plan Integral de Recursos del 2021 aprobado, ni con las etapas o tranches para movernos a energía renovable. Incumplimos. Y los planes que decían que íbamos a pagar Aguirre en el 2025, Costa Sur en el 2025, Palo Seco igualmente, esos planes que decían que íbamos a decomisar esas plantas nunca se implementaron. Y el papelón que hicimos teniendo los fondos y recursos, y yo sé, pasó la pandemia, estoy consciente. Pasó la guerra de Ucrania, que encareció los costos, estoy consciente. Pasó que la Junta de Control Fiscal exigió que hicieran subastas para asegurarnos de tener la mejor oferta posible, y eso retrasó el proceso de cambio hacia energía renovable y todo lo que ocurrió en el pasado cuatrienio, donde se privatizó el sistema eléctrico estando en la quiebra. Y por tanto, siempre que tú estás en quiebra, en un proceso de reestructuración de deuda en el Tribunal de Quiebras, todo coge más tiempo y es más lento, porque obviamente requiere de un proceso de autorización de la inversión y un problema real, esto no es hipotético, real, de que no hay inversión privada, porque estás obviamente en la insolvencia, estás en quiebra. No puede haber inversión pública, no puedes coger bonos, porque obviamente no hay inversión posible ante la realidad de que estás en un proceso de quiebra y los acreedores tienen unos derechos que hay que garantizar. Pero aún así se privatizó. Advertidos estaban, y Tomás Torres Placa y yo 20,000 veces hablamos de cómo fue un error privatizar en el proceso de quiebras y que eso nos hizo que nos costara muchísimo más caro, dicho sea de paso, el fee de Luma. Todo esto se advirtió. Nada de esto es nuevo. Nada es nuevo. Pero en vez del país estar enfocado en cómo ahora, ante la crisis global, plantearnos un escenario de agilizar, de acelerar, de independizarnos energéticamente, continuamos pata abajo con el chambón pegado, como si fuéramos Banshee robado, dependiendo de combustibles que hacen en Irán, en Qatar, en Arabia Saudita, cuando nosotros no controlamos nuestra fuente energética, estamos en una dependencia total. Y pudiendo haber cambiado desde el 2019 y 2021, que se aprobaron las leyes y el Plan Integral de Recursos para con los tranches 1, 2, 3 y 4 cambiar a energía renovable y baterías sobre todo, no lo hicimos. Y cogemos los fondos ahora y los metemos en energía fósil. Hasta China, que sabe que no tiene suficiente producción energética, ni tiene combustible, porque no tiene petróleo ni gas suficiente, cambió a energía renovable y ha aumentado dramáticamente su energía renovable eólica en sus desiertos, solar y también, obviamente, la represa más grande del mundo, que está en China, para producir energía eléctrica. Todo eso ante la realidad de que no puede depender de Medio Oriente. Y nosotros, que tenemos el lugar perfecto para la producción de energía renovable, no lo hicimos teniendo los recursos, por las excusas que sean. Y hoy seguimos jugando al gato y al ratón, al Spider-Man señalándose quién tiene la culpa, y Luma culpa a Genera de que no hizo las nominaciones correctas y por tanto no se compró correctamente el combustible que hacía falta. Y Genera le echa la culpa a Luma porque no se hicieron los estimados correctos y según ellos de ahí depende que se haga la compra de las nominaciones para la energía. Mientras ellos siguen peleando, siguen cobrando, porque el negociado de energía esta semana aprobó el que se le pagara a ellos conforme al contrato firmado por la Administración Expeditiva Popular. Se firmaron esos contratos que establecen que hay que pagarle el fee, o sea, su comisión, pero además el costo de vida ha aumentado o el ajuste por inflación, que como todo el mundo sabe ha sido gigantesco. Así que le siguen cobrando mientras siguen peleando y nadie pone orden.
Y lo que están es peleando por quién es el presidente de la Universidad de Puerto Rico, porque esto es un banquete total. Mientras el país ve la confrontación entre Francisco Domenech y Tomás Rivera Chats, por proxy obviamente la gobernadora. En esa confrontación que continúa y que usted va a escuchar los cabilderos de Rivera Chats peleando contra Francisco Domenech y los cabilderos de Jennifer González peleando contra Rivera Chats indirectamente, porque así es que aquí esto es War by Proxy, y usted va a escuchar a gente de los medios defendiendo a uno o a otro según le convenga los contratos que están por firmarse, porque los créditos contributivos dependen de Francisco Domenech y los contratos dependen de, usted sabe, del platinado. Mientras usted escucha esa pelea, no logramos que Luma y Genera tengan un acuerdo y cooperación y comunicación para asegurarnos de que no volvemos a quedarnos sin energía. A todas estas, lo peor es que ¿quién descorcha el champán? ¿Quién gana si no se echa suficiente combustible a Ecoeléctrica? ¿Quién gana? ¿Quién celebra? Bueno, pues yo solamente puedo decirles que si Ecoeléctrica, que es una empresa de Naturgy, los dueños son Naturgy, ellos le compran su combustible ahora mismo a Crowley, no a NF Energía, los dueños de Genera. Así que si Ecoeléctrica usa menos combustible, ¿quién se beneficia? Pues Genera le compra a sus dueños gas. Así que quien más se beneficia en matemática simple y básica es que si apagamos las plantas o tenemos problemas en Ecoeléctrica, quien se beneficia son Genera y sus dueños, porque utilizamos más de su combustible y utilizamos más de sus plantas y utilizamos más de sus megageneradores. Así que, qué casualidad que quien decide cuántas nominaciones para comprar combustible fallara en cuanto a la compra de Ecoeléctrica, lo cual le beneficia porque le compramos entonces más combustible a ellos mismos. ¿Qué cosas, no? ¿Alguien fiscaliza eso? ¿Usted ha escuchado hablar de esto? ¿Alguien está metiéndole las manos a este tema? ¿Hay algún tema más importante ahora mismo? No sé, pero ante la crisis de Medio Oriente, uno esperaría que sepamos que hay que buscar la forma de no depender del vaivén del mercado del combustible internacional, porque por si acaso Irán es el 8º productor de petróleo más grande del mundo y el 3º de gas natural. Mi pueblo perece no por falta de conocimiento, mi pueblo perece por exceso de entretenimiento. Si llegaste hasta aquí, tú eres parte de la resistencia. Ahora suscríbete. Casi 40 de cada 100 no se suscriben y piensan que están suscritos. Dale subscribe al canal y la campanita. Nos ayudas un montón cuando te suscribes porque hace que el algoritmo empiece a enviarle a otras personas como tú. Suscríbete aquí en mi canal de YouTube, Jay Fonseca PR.